Nuestra invitada de hoy es una de las periodistas más valientes de nuestro país. Sabe lo que significa que te echen de tu casa por no poder pagar y conoce de primera mano los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres por el hecho de serlo. En otra vuelta de tuerca, Cristina Fallarás. Cristina Fallarás, bienvenida a otra vuelta de tuerca. Muchísimas gracias, bien hallado. Este programa es muy freudiano y siempre empezamos preguntando por la infancia. Yo sé que tú creces en una familia muy conservadora. ¿Cómo te recuerdas de niña? Rara, me recuerdo rara en mi familia. Yo recuerdo que cuando hice la primera comunión, mi familia es ultracatólica, yo hice la primera comunión y lloraba y lloraba y lloraba y me decía mi madre, ¿pero por qué lloras si hay una gran fiesta con payasos, con feria, con todo? Y yo decía, porque hay niños que no pueden tener esto. Y entonces mi madre ya empezó a darme por perdida. Y luego, claro, crecí en una familia, mi abuelo era coronel franquista y era muy franquista. Y mi abuela era una mujer ligada a la aristocracia navarra y también muy franquista. Y entonces viví una infancia rodeada de riqueza, no muy culta, y con un mensaje terrible de adiestramiento en la soberbia. Había un adiestramiento constante en la soberbia, tú eres superior al resto, que luego tardas mucho en quitarte. Hay una anécdota tuya que me alucina porque tú eres descendiente de Benito Juárez. Sí. Y esto me parece alucinante y que sin embargo tardaste muchísimo en viajar a México, que esto es como he leído que en 2004 o 2005, y que te pasa una cosa en un museo que... Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, yo viajé a México porque me invitó el Foro 2004, el Foro de la Cultura, aquel que organizó Joan Clos. Yo nunca había podido viajar a México porque siempre he sido pobre. Cuando te vas de casa a los 18 años es muy difícil tener dinero. Y entonces me invitaron y yo nunca le había dicho a nadie que era descendiente. Mi abuelo era bisnieto de Benito Juárez, hijo de su nieto. Y yo nunca se lo había dicho a nadie. Y entonces nos meten en un gran museo de historia mexicana en Monterrey. Y dicen, bueno, este es un gran rebozo. Un rebozo es como una especie de chal muy tradicional, que tiene un siglo y pico, es una obra de arte, tal y cual. Y yo me había llevado en la maleta el rebozo de mi bisabuela y me di cuenta que era el mismo. Y pensé, no lo saques, que se darán cuenta. Y me dio un apuro tremendo y después una sensación de decir, ¿cómo manejamos la memoria y qué manejamos de la identidad? Te vas a Barcelona siendo muy joven y ahí imagino que tiene que ser un contraste enorme, salir de una familia muy conservadora de Zaragoza y llegar a esa Barcelona. Después hablaremos de tu Barcelona y la Barcelona que hay ahora, pero ¿cómo es la Cristina que llega a Barcelona, que empieza a estudiar periodismo, que frecuenta ambientes libertarios, ambientes marxistas? Háblame de eso. La Cristina que llega es ignorante y soberbia, como había sido educada. Entonces empecé periodismo y a los 2 años vi un cartel en el Colegio de Periodistas que decía necesitamos directora para periódico de barrio y dije, esta es la mía. Esta es la mía porque me estoy aburriendo en la carrera y me fui a Nou Barris a dirigir un periódico que se llamaba Nou Barris. Nou Barris entonces no solo era un barrio obrero, sino que era un barrio, a muchas partes no llegaba el metro, había zonas que estaban todavía discutiendo la canalización, zonas de cloaca y zonas de barracas. Y recuerdo que me preguntaron, me dicen, no, hay una reunión con las asociaciones de vecinos de todos los barrios para presentar el proyecto. Y entonces me dicen, de Zaragoza, ¿y usted de qué barrio es? Y yo muy seria les digo, pero si en Zaragoza no hay barrios, porque claro, yo había vivido siempre... Bueno, una cosa vergonzosa, pero aprendí todo lo que luego he sabido. Es decir, allí se mezclaban en Nou Barris el marxismo más clásico, el movimiento vecinal, que todavía no había destrozado el PSOE del todo, y
el movimiento libertario ligado al Milicaca y a los anarquistas. Digamos que yo tenía más tendencia a Milicaca anarquista, he sido siempre más libertaria que marxista, pero aprendí cómo se lucha sin armas, aprendí cómo se lucha sin nada. Y eso me ha servido mucho siempre. Me ha servido por una razón, porque allí lo que yo sabía no valía para nada. Y me di cuenta de que era una imbécil y de que no valía nada. Fue un poco como cuando me desahuciaron y yo intenté ser camarera y me presenté a una entrevista y le dije, bueno, yo he sido periodista, soy escritora, y me dice el tipo muy serio, dice, ¿y por qué debería contratarte si no eres joven ni sabes servir copas? Y pensé, efectivamente, ¿por qué me creo yo superior a alguien que sirve copas? Bueno, en Novarres me pasó lo mismo, pero con 20 años, que fue durísimo. Y aprendí mucho, muchísimo. Casi todo lo que sé ahora de lucha social, de activismo, que es realmente a lo que me dedico, lo aprendí en Novarres en 1988, en 1988, sí. Y de ahí me captó Maragall para montar Cataluña Siglo XXI. Te quiero preguntar por eso, porque es probablemente una de las genialidades de una figura política de la que yo creo que se habla poco ahora, y hay algunos que quieren incluso, son conscientes del prestigio y lo que significa ese apellido en particular en Barcelona. Te quiero hablar de esa experiencia política tan precisa que tiene que ver con el estilo concreto de Pasqual Maragall de hacer política, que es Cataluña siglo XXI. ¿Cómo te llaman a eso? ¿Cómo te metes en esa historia y cómo lo valoras ahora? A mí me llamó Pasqual Maragall a raíz de que yo monté un periódico de barrio, nosotros montamos un periódico de barrio que era muy importante, es decir, se convirtió en una voz muy importante en la ciudad y además era el primer proyecto de periódico gratuito, pagado con la publicidad de los comercios de la zona que exigían un tipo de información determinado. Entonces me llamó Pasqual Maragall y le conté cuál era mi proyecto y se quedó fascinado, yo creo que, porque él creía que yo era de Nou Barris y no entendía que fuera de Nou Barris y tuviera ciertas maneras. Y me pidió que participara en una especie de pre-reunión donde estaban pues, Jorge Wagensberg, Llorenç Gomis, Encarna Roca, que ahora está, si no me equivoco, en el Constitucional, estaba, bueno, Salvador Giner, Josep María Castellet, editor, lo más granado de la sociedad catalana y yo. Tanto es así que cuando yo llegué al restaurante donde luego hicimos una comida mensual y fue muy, muy importante durante 3 años, se volvió Salvador Giner, el sociólogo, y me dijo, por favor, tráigame un vino. Y yo le dije, oye, me lo traes tú a mí. Y entonces ahí empecé a entender otra parte de la política, que es cómo Pasqual Maragall decidió que los partidos políticos no les servían. Que no le servían en absoluto, que el aparato de partido del PSC se le había quedado muy pequeño, fue cuando empezó además a hablar de la Europa de las ciudades, de la Europa de los pueblos, etc. Y llamó a la sociedad civil, allí estaba, pues ya te digo, desde el director del Museo de la Ciencia o catedráticos de todo tipo, hasta el editor Castellet, que era el más importante, pero también estaba Pilar Maya, que era la presidenta de Cáritas. Llamó a un montón de gente, la gente que estaba en Sarajevo luchando, y dijo, vamos a montar una plataforma que no será un partido, pero vamos a ver si nos unimos al PSC y colocamos algún diputado en el Parlamento. Colocamos 15, que era una barbaridad tremenda. Y ahí estaba Àlex Mas Llorenç, que era de Cáritas. Había un montón de gente, una amalgama de gente, que era gente que Pasqual consideraba que estaba trabajando por la sociedad. Cataluña Siglo XXI nos estuvimos reuniendo una vez al mes durante 3 años, yo creo, 2 años y pico. Y después eso se formó un partido que era el partido Ciutadans pel Canvi, Ciudadanos por el Cambio, que mira, luego hubo otros ciudadanos. Y ahí yo me fui para atrás, es decir, yo dije, bueno, mi trabajo está hecho, yo no voy a participar en un partido porque no quiero participar, al menos por el momento, en las instituciones, porque quiero participar en la transformación desde la calle. Tú viviste en Barcelona y te quiero preguntar, digamos, por cómo alguien que ha nacido en Zaragoza, que después se hace barcelonesa en esa Barcelona de los años 80, de los años 90, una Barcelona que además podía contrastar en muchos casos con Cataluña. Hay muchas veces que pensamos que por conocer Barcelona conocemos Cataluña y es casi al contrario. Y tú vives allí en Barcelona la crisis económica y lo que implica eso también en términos de movilización social. El 15M es un 15M mucho más duro en Barcelona que en Madrid y paralelamente el surgimiento del procesismo. ¿Cómo es esa experiencia y cómo reconfigura los ambientes sociales y políticos en la ciudad? Mira, lo primero que cambia
es la idea de sí mismos que tienen los barceloneses después de que Mariano Rajoy lleve el Estatuto al Constitucional. De repente hay una parte de los barceloneses que se unen a una reclamación catalana. Barcelona siempre ha sido más pija y ha sido un poco internacionalista, por así decirlo, frente a la parte más conservadora y localista de la Cataluña interior. Conservadora porque de ahí salía el apoyo a Convergencia, que no me cansaré de decirlo, es un partido de derechas, de muy derechas y de muchos recortes. Bien, entonces una parte de Cataluña y una parte de Barcelona se unen en una reclamación de decir, oiga, un respeto. Esto se ha votado por mayoría en Cataluña y aquí se nos respeta. Y ahí se hace un cruce y aparece la CUP. La CUP aparece como una fuerza interesantísima, porque recupera una idea de revolución social y municipalismo. Y municipalismo radical, remunicipalización de servicios, y de repente en el 15M Artur Mas ataca con violencia a las gentes que estábamos en la Plaza Cataluña y en sus alrededores, manda a los Mossos para hacer un quiebre. Eso viene de que rodeábamos el Parlamento, sus alrededores, manda a los Mossos para hacer un quiebre. Eso viene de que rodeábamos el Parlamento reclamando que se echaran atrás los recortes, que te quiero recordar que en Cataluña eran los mayores de toda España y que estaban participados y hechos por el gobierno de Artur Mas. Y que, con apoyo político del PP. Del PP, por supuesto, siempre. Es que así se funcionaba. No solo reprimió durísimamente el 15M, sino que a muchos de los que participaron los llevó a juicio por sedición, que es una palabra que seguramente ahora les suena. Entonces, la CUP tuvo un papel interesantísimo y yo me acerqué mucho a la CUP hasta que de repente decidió unirse a Convergencia, o a como se llamara entonces Convergencia, para pelear por un soberanismo de base identitaria. Y ahí se creó una quiebra entre la lucha identitaria y la lucha, podamos decir, marxista o de progreso. A mí lo identitario no me interesaba, es decir, yo les dije, mira, yo participo en un proceso de independencia estupendamente, si vamos a una sociedad mejor, un poco como lo que proponía Lasdale Gray en Escocia. Ahora, claro, si tú te vas a juntar con Convergencia y Unió, que es una derecha, además una derecha represiva y además una derecha antipopular, yo no te voy a seguir. Y una parte de aquellos que seguían la idea de conseguir una sociedad mejor hasta donde se pudiera, nos desplazamos. Nos desplazamos con el consiguiente castigo social. Yo ahora, quiero decir, tengo un cierto prestigio en Cataluña, lo que digo les suena bien porque realmente a mí me parece una barbaridad antidemocrática y brutal que tengamos a los políticos catalanes presos políticos. Sin embargo, entonces, a mí se me afeó muchísimo. Era muy difícil entender que alguien que había estado ligado a la CUP y que era más o menos pro-independentista, de repente dijera no, esto no. De manera que hubo un momento en que Antonio Baños me escribió una carta pública injustísima, y no hablaré más de ella, de manera que a mí se me vetó la participación en ciertos ámbitos públicos, en ciertos ámbitos públicos. Y me acabé viniendo a Madrid. Esa ruptura ha pasado en Cataluña. De repente hay una parte no colocada en ningún sitio, que es la parte que a mí me preocupa. Es decir, hay una parte que podríamos ligar con los comuns, a la cual atacan durísimamente desde Esquerra, la CUP y todo el proceso independentista identitario, y desde la derecha. Y entonces queda un espacio de nadie donde constantemente tienes que estar colocándote, donde no hay lugar ni para la duda ni para el diálogo, y eso me preocupa muchísimo. Eso se produce a raíz de la intervención represiva de Artur Mas contra el 15M. Te quiero preguntar por el papel de los medios en todo esto. Tú has sido periodista en muchos medios de comunicación, sabes cómo funcionan las televisiones. ¿Cuál ha sido el papel político de los medios de comunicación, los medios estatales, los medios catalanes, a la hora de definir los términos de la conversación política en Cataluña y en España? Los medios de comunicación juegan un papel fundamental contra Cataluña. Es decir, los medios de comunicación españoles
y entre ellos una parte del grupo Prisa a la cabeza, de repente elaboran un discurso que está cercano a la idea de golpe de Estado, está cercano a la idea de ruptura constitucional. Empezamos a hablar de constitucionalistas o no constitucionalistas, empezamos a utilizar un lenguaje muy peligroso. Muy peligroso. En cualquier caso, se colocan los medios de comunicación en España, en su inmensísima mayoría, se colocan junto a la idea de que en Cataluña hay violencia. En Cataluña ni hay violencia, ni ha habido violencia en todo el proceso. Más bien son cachazudos y católicos, un poco junqueristas. No es cierto, no ha habido violencia. Y sin embargo, los medios venden que sí hay violencia. Vivimos en un momento peligrosísimo a raíz de la fuerza que han tomado las redes sociales y de lo que llaman fake news, que no son más que mentiras. Es decir, lo llamábamos mentiras y son mentiras. Cuando los periódicos y la prensa a la que tú estás en teoría adscrito, es decir, vas a seguir lo que dicen violencia, tú ya no te atienes a razones, dices violencia. Y pasa que desde la SER y El País hasta Periodista Digital, por poner un ejemplo infame, dicen violencia. Y toda una población que va de izquierda a derecha dice violencia. De tal manera que cuando reclamamos el apoyo de los intelectuales españoles contra la prisión de los Jordis de tal y cual, no se suman. Porque no entienden qué está pasando, porque nadie lo ha explicado en España. Eso es peligrosísimo. Quiero continuar hablando de política, pero esta vez a través de tus novelas. Las niñas perdidas. Las niñas perdidas es una visión sobre la maternidad brutal, es decir, es mostrar la cara más bestia de cómo el machismo construye un miedo a la maternidad. Cuando a mí me dijeron que estaba embarazada de una niña, yo ya había tenido un niño. Y cuando me dijeron que estaba embarazada de una niña, yo pensaba, yo quiero una niña porque ya tengo un niño. Me dijeron que estaba embarazada de una niña, yo no me lo esperaba. Me dio un shock y empecé a decir, no quiero, y pensé, fallarás, ¿qué te está pasando? Tú querías otro hijo, es estupendo que sea una niña. Y de repente me di cuenta de que yo ligaba la existencia de una niña, es decir, una mujer, a violencia sexual en la infancia, a violencia sexual en la madurez, a muchas dificultades para encontrar trabajo y a una existencia basada en la injusticia y la violencia. No me cabía ninguna duda. Y entonces pensé, una novela no es más que un artefacto para enfrentar el miedo, y eso es básico. Pensé, enfrenta tus miedos con una narración. Y me salió Las niñas perdidas, que era una narración tan brutal que se convirtió en una narración popular entre los escritores hombres. Y entonces por eso me dieron un premio Hammett Internacional, porque claro, era tan bestia, pensé, ya que te pones. O sea, arranca con la secuestro, violación, descuartizamiento y filmación en vídeo de dos niñas de 3 y 5 años. Y la investigadora que está embarazada. La investigadora está embarazada y es de clase baja. Y la madre que ha perdido a las niñas es de clase alta y es una inconsciente y tiene ciertas adicciones. Y yo tenía ahí la detective, digamos que es una mujer que ha sido más o menos alcohólica, etc. Y había habido un juicio en Inglaterra donde se había condenado a una madre, le habían quitado la custodia del hijo o de la hija, no lo recuerdo bien, porque era alcohólica. Y yo recuerdo que pensé, ¿qué es mejor, una madre alcohólica o una madre fascista? ¿Qué es mejor, una madre alcohólica? ¿Qué es peor, una madre alcohólica o una madre maltratadora física? ¿Qué es peor, finalmente, una madre alcohólica o una madre ultracatólica? Porque aquella madre no había descuidado al hijo, es que era católica. Y ya por último pensé, ¿cuántos hombres, cuántos padres alcohólicos hay en España? Casi la mitad. Y le ha quitado a alguien la custodia. Y entonces empecé a pensar sobre la idea de la maternidad como estado angelical. ¿Y por qué la mujer se le exige para ser madre ser impoluta? Cuando todos somos, tenemos nuestros más y nuestros menos. Y de ahí nació Las niñas perdidas. A la puta calle. A la puta calle es la necesidad de entender por qué yo paso de ser la subdirectora del diario ADN del Grupo Planeta a quedarme en la calle con 2 niños. Y entonces necesitaba ordenarlo, entender por qué hay una parte de la sociedad a partir de 2008, de la sociedad española, que se derrumba, que sigue hoy en día aquí abajo y ya no la miramos, pero entonces ya no la miraban. Es decir, ibas cayendo y no te miraban. Y necesitaba poner números, dinero y expresar por escrito lo que yo había vivido. ¿Qué pasa cuando te cortan la luz?
¿Qué pasa cuando te cortan el agua? Porque la gente habla de pobreza energética. ¡Uy, qué terrible cuando te cortan la luz! Cuando te cortan la luz pones una vela, pero cuando te cortan el agua, ¿cómo pones a tu hijo a hacer caca por la noche? ¿Cómo tiras de la cadena? ¿Cómo los duchas para ir al colegio? ¿En qué se convierten en el colegio esos niños? Es bestial. Y entonces yo necesitaba narrar eso. ¿Por qué? Porque para mí es imprescindible, cosa que volvió a pasar en Honrarás a tu padre y a tu madre, y que volvió a pasar en el hashtag Cuéntalo, para mí es imprescindible romper el silencio de manera que puedas crear mecanismos de identificación. Ojo, esto me ha pasado a mí, contado. O sea, no estoy en contra de los desahucios, no. Hay que narrarlo. ¿Por qué hay que narrarlo? Para que haya una parte de la población que se pueda identificar y, por lo tanto, podamos crear un grupo que luchemos juntos. Yo siempre digo que cuando la primera vez que vi la palabra prima de riesgo en la portada de La Vanguardia pensé, miau, nos han robado a los pobres. ¿Por qué? Porque el uso de una abstracción hace que cada vez... No, nos levantábamos cada mañana, ha subido la prima de riesgo, ¡oh! Al día siguiente ha bajado, ¡ah! Nadie sabía lo que era la prima de riesgo, ni siquiera la mayoría de los periodistas que la usaban. ¿Qué hacemos? Creamos una abstracción que impide la identificación y, por lo tanto, la lucha social. Ese es el germen de por qué escribía La puta calle. Amarás a tu padre y a tu madre. Es lo mismo, pero en la memoria. De repente yo me pregunto, bien, ¿qué pasa? ¿Por qué en España no hemos solucionado el franquismo? ¿Por qué seguimos teniendo más de 140.000 fusilados en fosas comunes? ¿Por qué todavía la sociedad se revuelve, como está sucediendo ahora, cuando hablamos de algo tan sensato y tan que la derecha europea incluso entendería que sacar a un dictador criminal y garbancero de donde lo estamos honrando? Bien, eso sucede por algo que está ligado al silencio. Cualquier silencio que no se soluciona en familia no se puede solucionar ni política ni socialmente. Es decir, en España estoy segura de que las familias, de la misma manera que dices, no lo cuentes, la niña se casó embarazada en los pueblos, tal y cual, en las familias no se ha hablado de esto. No se ha hablado de esto porque había un adiestramiento en el miedo, porque 40 años de imposición de silencio y dolor son muchos. Y sin embargo creo que nuestra generación, la mía, que somos los nietos y las nietas, ya deberíamos haber hablado de esto en familia. ¿Qué es el ejercicio de honrarás a tu padre y a tu madre? Escoger mi familia, tardé mucho tiempo en saber cómo redactarlo. De este libro yo había hablado en el 92 ya con Vázquez Montalbán, que era muy amigo mío, y me dijo, escríbelo, 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 pero no tenía ni idea de cómo escribirlo. Y hasta que no me quedé en la calle, sin nada absolutamente, sin nada, no teníamos nada, no teníamos para comer, no teníamos cómo vivir. Hasta el punto que pensé, bueno, pues si los animales viven, nosotros viviremos, hay que agarrar la tierra, no lo sé. Entonces pensé, ya está. Hola, me llamo Cristina y he salido a buscar a los muertos, y esta es mi abuela, y este es mi abuelo, y este es mi padre, y esta es mi madre. Y pensé, ojalá esto se dé cuenta un grupo de los lectores y las lectoras de que no es solo una novela, de que es un acto público. De eso se trata. Has mencionado a Vázquez Montalbán, que cometió la impertinencia de morirse muy pronto, que no hay derecho a que Vázquez Montalbán se muriera tan pronto, claro, y que se haya perdido una época en la que, a mi juicio, era imprescindible Vázquez Montalbán. Sí, imagínate las cosas que hubiera podido escribir en estos años. Yo conocí Barcelona a través de Vázquez Montalbán, a través de las novelas de Pepe Carballo. Es verdad, he leído en algún sitio que quizá la gran novela de Vázquez Montalbán es Galíndez, que es una obra maestra. Pero a mí ese Pepe Carballo, que me entusiasma cuando va a Madrid, hay por lo menos dos novelas, Asesinato en el Comité Central y El Premio, donde se reencuentra con los personajes. Pero yo conocí Barcelona, habiéndola visitado muy poquito, a partir de Pepe Carballo, cuando va al mercado de la Boquería, digamos cómo se mueve por las calles, cómo retrata la lucha de clases a través de la novela negra. Te quiero preguntar por esa Barcelona. ¿Por qué esa Barcelona, digamos que desde finales de los años 70, digamos, evoluciona con el envejecimiento de Pepe Carballo, cada vez está más lejos, ¿no? Sí, hemos perdido la inocencia. Esa Barcelona tiene una base de inocencia que permite a los pobres, a las clases trabajadoras, considerar que son clases trabajadoras y tienen su papel en toda la historia y en la historia en general. Y a las clases altas les permite
tener la casa de veraneo en la Costa Brava y saber que van a mandar y eso va a permanecer así y que por lo tanto son gente conservadora, que en realidad son conservadores en Cataluña de una manera de nuevo inocente. Es decir, yo recuerdo, porque yo participé de esa Barcelona, que la preocupación de cada semana era si habían abierto un restaurante nuevo, ir al restaurante nuevo, etcétera. En este momento ya nada es así. Ya nada es así. Es decir, yo creo que en este momento hay dos luchas dificilísimas en España y una tercera en Cataluña. Las dos luchas dificilísimas, una es la violencia machista, que de repente está revolviendo y va a revolver la sociedad. Otra es la memoria histórica y cómo una parte no ha luchado contra la memoria histórica y cómo eso ha hecho que aquellas empresas que proceden del franquismo y que son las empresas del IBEX hayan copado y participado en los medios de comunicación y los partidos políticos y por lo tanto no tengamos armas para luchar contra la pobreza. Esa pobreza viene del franquismo. Y luego está Cataluña. Cataluña que del mismo modo utiliza la república y la monarquía y utiliza los tics franquistas de España para elaborar un argumentario que no es exactamente así, pero que yo lo entiendo. Es decir, entiendo que hay una parte de Cataluña que cree que la independencia es una forma de luchar contra el franquismo y está en el derecho de hacerlo. Es decir, están todas ligadas, pero tienen esa Barcelona no tenía nada de todo esto. Los ricos eran los ricos, los pobres eran los pobres, los cultos eran los cultos, normalmente de la parte rica, y había 4 creadores que habían sido expulsados por su lucha franquista. A mí cuando dicen se vivía mucho mejor, la movida y la Gauche Divine en Cataluña, y la movida en Madrid, me parece una insensatez absoluta. Me parece que se vivió mejor a costa de olvidar a los represaliados republicanos. Me parece que se vivió mejor a costa de olvidar que dejábamos a un dictador sin castigar. Me parece que se vivió mejor sin poner en tela de juicio la ley de amnistía del 77. Me parece que se vivió mejor frívolamente y el que no esté colocado, que se coloque. Me pareció una barbaridad. Te quiero preguntar por un hashtag que sale de ti, cuéntalo, que se convierte en un fenómeno mundial. Hablábamos antes de entrar, ¿cómo me decías que lo del Me Too, digamos, lo tenía más difícil para interpelar a mujeres anónimas, a mujeres humildes? Digamos que era algo que había estado muy identificado con mujeres prominentes, con mujeres famosas, y cuéntalo es otra cosa. ¿Por qué? Claro, yo cuando vi aparecer el Me Too, que me parece estupendo, porque un relato, de nuevo, crea mecanismos de identificación. Sin embargo, ¿cuál es la base también de un hashtag? Un hashtag es una habitación de encuentro. Una habitación de encuentro para un lugar donde se encuentran personas que no han podido encontrarse en ningún otro lado. Recuerdo cuando lancé el Rivera, quítame este, que era para que quitara un lazo, de repente gente del resto de España apoyó el proceso catalán y se dieron cuenta de que no habían tenido un lugar para encontrarse. Un hashtag es eso. Entonces, perfecto. Pero además es la reclamación de una realidad que no se había aceptado hasta ese momento, sobre todo cuando tiene cientos de miles de participantes. El Me Too tenía un problema. Era rebatible por parte del machismo y de la derecha más rancia y de los hombres en general. Era rebatible porque si Charlize Theron dice a mí me violaron o mi padre abusó de mí, no sé qué dijo ella, pero da igual, o mi jefe me obligaba a ver cómo se masturbaba, tú como machista o la construcción institucional puede decir, vale, todas las que han dicho Me Too, a mí también, es porque quieren ser como Charlize Theron. Es decir, hay un componente aspiracional que elimina la posibilidad de refutar, que permite refutar el hashtag y por lo tanto refutar el relato de violencia machista. Entonces pensé, bien, necesitamos hacer un grito que sea horizontal, no vertical. Y entonces acababa de salir El juicio de la manada y Virginia Alonso hizo un artículo donde contaba la agresión sexual vivida. Y yo me di cuenta de que había 2 asuntos. Uno es que no nos creían. Es decir, que de verdad la violencia machista la viven todas las mujeres sin ninguna excepción. Y la que diga que no, que piense lo que siente cuando su hija de 14 años trasnocha. Bien, todas la viven. ¿Qué pasa? Que hay un montón de la población que se niega a verlo. Y negarse a verlo es una decisión consciente. Consciente. Ahí está el not all men, y yo siempre digo yes all men. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahí hay
cuando lanzo ese hashtag, de repente, en 10 días hay cientos de miles, dentro de poco tendré los datos exactos, pero son abrumadores, de mujeres que están narrando sus agresiones sexuales. Y son mujeres sin nombre. Tú fíjate que el hashtag que tuvo más retweets y más repercusión fue el de una muchacha latinoamericana que no sé si tenía 200 seguidores, porque era una historia evidente. Eso es irrefutable. De repente tener a cientos de miles de mujeres en los primeros 10 días, cientos de miles en los primeros 10 días, diciendo, narrando sus agresiones sexuales, hace, uno, que sea irrefutable la idea de que las mujeres sufrimos agresiones sexuales. Dos, que sea irrefutable la idea de que ni los partidos políticos, ni las instituciones públicas, ni ningún otro lugar nos han permitido contarlo, porque si no, no habría salido todo el mundo a contarlo. Y tres, que la idea de que las mujeres no contamos nuestras agresiones es porque tenemos en la capillita de la entrepierna. No. Es porque se nos ha prohibido. ¿Y quién nos lo ha prohibido? Los medios de comunicación. ¿Y por qué lo contamos ahora? Porque Internet y las redes sociales son un medio de comunicación que no necesita inversión de capital. ¿Y por qué no necesita inversión de capital? Porque entonces es femenino y el capital lo ha manejado el hombre. Y así. Háblanos de tu experiencia como mujer en el periodismo. Pues mira, el periodismo es un sitio malo, como todos, para ser mujer. Te voy a contar cuatro escenas. En 1999, un diputado del Parlamento de Cataluña, yo era jefa de redacción del Mundo en Cataluña, me sonó el teléfono a las 2 de la mañana, yo me pegué un susto de narices porque pensé que había estallado la Tercera Guerra Mundial o que se había derrumbado otro edificio, que entonces con la luminosis en Barcelona teníamos problemas, y cuando abrí el teléfono, allí estaba la foto de su pene. Eso modificó mi manera de enfrentarme al periodismo, porque empecé a tener miedo y a tener reservas para hablar con políticos. De la misma manera que sabía cómo negarme a una comida o a una cena porque sabía lo que iba a pasar. Eso nos ha pasado a muchas y no lo hemos dicho. Después, cuando me contrató Planeta, las personas que tuvieron en su momento el mismo trabajo que yo cobraron el 30% más que yo. Y cuando estaba embarazada de 8 meses, me despidieron. Eso retrata los tres de los grandes males del periodismo, pero el de ahora es mucho peor. El de ahora lo llaman ejercicio contra la libertad de expresión o a favor de la libertad de expresión, y no estamos hablando de la libertad de expresión, sino de violencia y coacciones. Las periodistas, que somos mujeres en este momento a través de las redes sociales y de ciertos medios de comunicación, como probablemente hay muchos, pero en mi caso es periodista digital, recibimos amenazas, insultos y agresiones constantemente. La idea es que nos callemos, que tengamos miedo. Ese ejercicio constante de la violencia contra nosotras es muy difícil de valorar. ¿Por qué? Porque parece que se queda en las redes sociales y no es cierto. Salta a la calle. Y yo hay sitios donde ya no puedo ir, de la misma manera que seguro le pasa a Elisa Beni o a Ana Pardo de Vera. Eso no es un problema contra nuestra libertad de expresión. Eso es un delito de coacciones y de violencia y de atentado contra el honor cuando dicen cosas de nosotras, desde luego mentiras. En este momento está siendo más difícil que nunca en la historia ser periodista mujer, pero no sabes hasta qué punto y cómo afecta a tu familia y a tus hijos no poder salir por la calle tranquilamente. Bueno, tú lo sabes porque eres político y además eres de Podemos, pero yo creo que en el ejercicio de mi profesión empezamos a tener un problema gordísimo y no tengo clara cuál es la postura de todos los profesionales y desde luego de las instituciones públicas. Estamos llegando a final, llegamos a la rueda de reconocimiento. Yo te dejo algunos nombres y tú los describes en 3 o 4 frases. Empiezo con Pascual Maragall. Un político libre, inteligente y culto a quien traicionó un pacto constante entre el PSOE de España y Convergencia y Unió de Cataluña. Y eso le entristeció. Yo nunca había visto un político tan triste. Jordi Pujol. Jordi Pujol es un hombre soberbio que quiso hacer de Cataluña su hacienda y que denostó la cultura como algo culto y la convirtió en algo folclórico y empobreció a la población no solo económicamente, sino en todos los sentidos. Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez es probablemente el ejemplo de periodista más extraordinario en todos los sentidos que yo he conocido. Un hombre con una ansia de poder tremenda,
pero a la vez con una inteligencia afiladísima y que ha sido castigado por los poderes, señal de que algo ha hecho bien. Rosa Regás. Rosa Regás es la mujer, es la inteligencia, la rebeldía. Qué vergüenza cuando se vengaron de ella sacándola de la Biblioteca Nacional como si ella hubiera hecho algo mal. Qué vergüenza que eso se hiciera desde el Partido Socialista y desde cierto lugar de la cultura española. Qué vergüenza. Rosa Regás es la libertad, la inteligencia, es indomable. Manolo Vázquez Montalbán. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Manolo Vázquez Montalbán era mi amor. Manolo Vázquez Montalbán era la inteligencia más honesta que yo he conocido y el sentido del humor para contarla. Y el hombre más generoso probablemente que yo he conocido sobre la tierra. Gracias a él estoy aquí. Pasamos al cuestionario. ¿Un libro que recomendarías? Ciudad, de Vázquez Montalbán. ¿Un referente político para ti? No nos vamos a repetir todo el rato. Un referente político para mí. Tengo tan pocos. Te confieso que podría decirte Pascual, por supuesto, pero sería Lali Vintró, que estaba en Izquierda Unida, en Iniciativa per Catalunya al lado de Pascual, y cuyo papel fue casi más importante que el de Pascual. ¿Una película? Qué difícil me lo pones. Una película, ¿sabes? No soy de tener preferencias. Tengo miles de películas, no sé, cualquiera de Scorsese, cualquiera, sí, no sé. Apocalypse Now. Apocalypse Now es una gran peli. Y ya por último, una canción. Perfect Day, de Lorette. Ya solo me queda pedirte que cojas la taza de la tuerca con la mano izquierda y brindes mirando a esa cámara por lo que quieras. Just a perfect day. Por llevar la contraria siempre, siempre, siempre a aquellos que nos hacen peores. Muchísimas gracias. When it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too.